Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride. Un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos la rebelión de Nimrod. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Es para nosotros un privilegio contar con su audiencia. Hoy nuestra atención se centra en Nimrod, el legendario hijo de Cus y bisnieto de Noé, cuya mención se registra por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 8 y 9. Allí se menciona que fue el primer poderoso de la tierra. Vuelve a ser mencionado con las mismas características en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 1 y versículo 10. Y una vez más en el libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 6. Aunque no se dice mucho de él en el relato bíblico, tenemos suficiente información para crear un perfil que nos permita conocer más de cerca a este singular personaje. El libro de Génesis capítulo 10, versículo 10 menciona 4 ciudades que fueron fundadas por él: Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. Luego, en el versículo 11 relata que desde esa tierra de Sinar salió para Asiria y edificó 3 ciudades más: Nínive, Rehobot y Calá, y una última llamada Resén, situada entre Nínive y Calá. En total, está documentando que edificó un total de 8 ciudades, de las cuales la última, Resén, el relato dice que fue una ciudad grande. Según la descripción del libro de Génesis capítulo 10, versículo 10, es fácil llegar a la conclusión de que Nimrod fue un rey, ya que las primeras 4 ciudades que edificó se mencionan como el comienzo de su reino. Podríamos decir que estamos mirando el resumen de una mentalidad superior con una energía inagotable y una gran capacidad para dirigir. Un personaje que llevaba las riendas de un reino poderoso, el primer reino fundado después del diluvio universal. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia? Específicamente Moisés, el escritor del libro de Génesis, cuando dice que Nimrod fue el primer poderoso de la tierra y vigoroso cazador ante los ojos de Jehová. Como nota, quiero agregar aquí que ser fuerte y vigoroso no siempre equivale a estar bien con Dios. Sin embargo, se hace mención específica de estos 2 detalles acerca de Nimrod. Entonces meditemos en algo. Si la referencia que hace el libro de Génesis acerca de que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová se limitara solamente a la caza regular de animales, ¿por qué mencionarlo? ¿Qué mérito tiene? ¿Es que acaso nos quiere decir algo más que no se ve a simple vista? Lógicamente que había más de un cazador antes y después de Nimrod y no se mencionan. Aún en la época de Nimrod, seguramente que los había.
La palabra hebrea usada en el relato de Génesis para cazador es tzayid, comenzando con T, tzayid. Y la palabra hebrea para guerrero valiente o campeón fuerte es gibor. Tenemos que llegar a la conclusión de que había algo diferente en él y que era más que un mero cazador de animales. La Enciclopedia Bíblica McClintock and Strong aporta más información sobre Nimrod como cazador. Dice allí lo siguiente: la poderosa caza de Nimrod no se limitaba a la persecución. Esto es evidente por su estrecha relación con la construcción de 8 ciudades. Pero es necesario agregar aquí algo más. La expresión vigoroso cazador ante los ojos de Jehová puede traducirse aquí como en oposición a Dios. Las tradiciones extrabíblicas como el Midrash lo describen como el arquetipo de un monarca rebelde a los mandatos divinos y un claro modelo de despotismo. Por otra parte, algunos textos rabínicos judíos traducen su nombre simplemente como rebelde. En la antigua Mesopotamia, la caza no consistía solamente en perseguir animales para comida, sino que también se asociaba más ampliamente con la persecución y matanza de hombres, como en las batallas o en campañas militares más extensas para conquistar más territorio. Estos datos nos dan una mejor imagen de alguien que tiene como propósito construir un imperio. Nos dan la imagen de un conquistador a quien no le importa matar sin remordimientos para lograr sus propósitos. El profeta Miqueas, mucho tiempo después, confirma esta teoría cuando equipara la tierra de Nimrod con Asiria. Eso está registrado en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 6. Al poner todos estos datos en contexto, nos damos cuenta de que estamos ante un conquistador. Puede que alguien diga que 4 ciudades no es suficiente para conformar un reino, pero hasta el último relato del libro de Génesis al respecto, se menciona un total de 8 ciudades y el relato del profeta Miqueas da cuenta de una muy grande extensión territorial, mucho más allá de la mencionada al principio. Vamos a detenernos ahora en su nombre. Se manejan muchas teorías sobre el origen y significado de su nombre. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios establece una relación directa entre el nombre de una persona y su carácter. Algunas fuentes fijan el origen de su nombre en la palabra hebrea marad, que significa rebelión o nosotros nos rebelaremos contra Dios. Hagamos aquí entonces 2 aclaraciones claves. Número 1. Presentarse ante los ojos de Jehová no siempre implica buenas intenciones. Y número 2. Según el concepto bíblico, el nombre de una persona puede cambiar con relación a su carácter. Analicemos ahora el punto número 1. Presentarse ante los ojos de Jehová no siempre implica buenas intenciones. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En ese concilio celestial, Satanás está acudiendo en representación de este mundo que ya estaba caído, porque Adán había perdido la mayordomía de este mundo. Nótese que aunque Satanás se está presentando ante Jehová, no lo hace porque le interese hacer el bien, sino, como ya mencionamos, acude como representante de este mundo ante el concilio celestial y precisamente de ahí, luego de un breve diálogo con Dios, sale con la macabra misión de destruir al patriarca Job. El resto de la historia es bien conocida.
Analicemos ahora el punto número 2. El nombre de una persona está relacionado con su carácter. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el caso del patriarca Jacob, cuyo nombre fue cambiado de Jacob, engañador, a Israel, quien ha luchado con Dios y ha vencido. Tenemos también el caso del patriarca Abraham, cuyo nombre fue cambiado del original Abram, que significa Padre Supremo o Padre Exaltado, a Abraham, Padre de muchedumbres o Padre de la fe. No debemos olvidar que el cambio de nombre puede ser para bien o para mal, porque está relacionado directamente con el carácter. Ahí también tenemos el triste caso de Noemí, quien después de su triple desgracia en Moab, perder su esposo y sus 2 hijos, al regresar a su tierra natal de Belén, pidió que su nombre fuera cambiado de Noemí, dulzura, a Mara, amargura, para describir su ahora triste y amargado carácter. Pero el más célebre ejemplo es el caso de Lucifer, cuyo nombre significaba lucero de la mañana, el cual fue cambiado a Satanás, ahora el dragón, la serpiente engañadora, todo para indicar su cambio de carácter y que se había convertido en el padre de la mentira. Recordemos que el nombre Lucifer describía a un querubín perfecto y obediente, quien al convertirse exactamente en lo opuesto, o sea, en un ser rebelde y desobediente, su nombre fue cambiado a Satanás. Con relación a Nimrod, el Talmud de Babilonia, la fuente principal de la ley religiosa judía, habla de un cambio de nombre en la vida adulta de Nimrod y afirma que Nimrod no fue el nombre que se le dio al nacer, sino que fue un nombre que se le dio más tarde para describir la persona en la que se convirtió. Dice allí literalmente: ¿por qué entonces fue llamado Nimrod? Porque incitó al mundo a rebelarse contra la soberanía de Dios. Tanto la enciclopedia judía como los rabinos judíos coinciden con esta descripción, afirmando de Nimrod lo siguiente: era el prototipo de un pueblo rebelde y su nombre se interpreta como el que hizo a todo el pueblo rebelarse contra Dios. Pero la pregunta es, ¿en qué consistió esa rebelión? Responderemos anotando que en el corazón de Nimrod había más que deseos de ser un gran conquistador. Abrigaba contra Dios un odio marcado por haber destruido a sus antepasados con el diluvio universal. Sus constantes conquistas y su espíritu rebelde lo llevaron a concebir la idea de que podía hacerle frente a los planes de Dios, lo que lo llevó a embarcarse en el acto más ambicioso y atrevido de su vida, la construcción de la Torre de Babel. Y es que no podemos hablar de Nimrod y no mencionar la Torre de Babel. La Torre de Babel puede ser analizada desde varios ángulos, pero el análisis de hoy estará basado en el tema central de esta presentación. Fue una construcción concebida y llevada a cabo en oposición a Dios. Revelaba la mentalidad y el sentimiento que albergaban sus constructores, pero más aún su autor intelectual. Vamos a ver lo que dice el relato bíblico en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.
y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. En estos 4 versículos hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Vamos a verlos con detenimiento. El versículo 1 dice: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una lengua y unas mismas palabras nos hablan de un pueblo con una identidad sólida y definida. Un pueblo decidido a ir en una misma dirección de la mano de su líder. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Como mencionamos al principio, citando a Génesis capítulo 10, versículo 10, Sinar o Shinar fue la extensión territorial elegida por Nimrod para establecer su reinado, donde edificó sus primeras 4 ciudades: Babel, Erec, Akkad y Calné. Por eso dice que se establecieron allí. Versículo 3 dice: Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Queda claro que, según el relato del libro de Génesis, Babel fue la primera ciudad en ser edificada por ellos. Ya vimos en el versículo 1 que eran un pueblo con una identidad sólida y definida. El detalle aquí es la autoasignación de una nueva identidad a través de un nuevo nombre. El primer elemento que se investiga para determinar la identidad de una persona es su nombre. El nombre en la Biblia tiene una importancia vital porque se asignaba basado en una experiencia personal o colectiva. Recordemos el caso de Raquel, la esposa del patriarca Jacob, quien llamó a su hijo Benoní, hijo de mi dolor, por tener un parto difícil y doloroso, del cual finalmente no sobrevivió. Por su parte, Moisés llamó a su primer hijo Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. En Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 4, el historiador antiguo Flavio Josefo afirma de Nimrod lo siguiente: Él, Nimrod, también dijo que se vengaría de Dios si tuviera la intención de ahogar al mundo nuevamente, porque construiría una torre demasiado alta para que las aguas no pudieran alcanzarla, y se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Bueno es de recordarles que la destrucción a la que se refiere aquí el historiador Flavio Josefo fue la del diluvio universal unos 100 años antes. Algunos historiadores establecen una gran similitud entre Nimrod y Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es la obra literaria de carácter épico más antigua que se conoce. En ella se relata la historia de un gran rey guerrero llamado Gilgamesh, quien por sus hazañas poderosas e increíbles era considerado casi como un dios. La mención que más llama la atención es la que presenta a Gilgamesh hablando con un hombre que sobrevivió una gran inundación al subirse a un gran barco construido para contrarrestar específicamente ese evento. El paralelismo sugiere que podría tratarse de Nimrod hablando con su abuelo Cam o su bisabuelo Noé. En otra parte de la obra, Gilgamesh promete venganza y matar a quien provocó ese gran diluvio. Aunque el libro de Génesis no afirma específicamente que Nimrod
la construyera, sí lo relaciona con una ciudad llamada Babel. De nuevo, Flavio Josefo nos ayuda a entender más al respecto. Esto fue lo que él escribió. Ahora bien, fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y desprecio de Dios. La multitud estaba muy dispuesta a seguir la determinación de Nimrod y a considerar como un acto de cobardía el someterse a Dios, y construyeron una torre sin escatimar ningún esfuerzo ni ser en absoluto negligentes en la obra. Y a causa de la cantidad de manos empleadas en ella, creció muy alto, antes de lo que nadie podía esperar. Pero el grosor de la misma era tan grande y estaba tan fuerte construida que por ello su altura parecía a la vista menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos pegados con mezcla hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Se ha dicho que el comportamiento de un pueblo y el funcionamiento de un ejército es el reflejo de su líder. Y sobre este aspecto, Flavio Josefo agrega lo siguiente. Él, Nimrod, era un nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió para que no atribuyeran a Dios, como si fuera por medio de él, que habían obtenido esa felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Como líder indiscutible, Nimrod usó su poder y su dominio para convencer a la gente de unirse en su rebeldía. Eso implicaba tratar de descubrir la verdadera causa del diluvio y protegerse contra otro cataclismo al construir una torre que llegara al mismo cielo, a pesar de la promesa de Dios de no destruir el mundo de nuevo con un diluvio, y colocando así una señal visible en las nubes consistente en un arco iris. Pero había algo más. Aquella torre era el pináculo visible de su intención de construir toda una monarquía totalmente independiente de Dios. Imaginemos entonces todo un reinado rebelde, motivado por un monarca rebelde en franca oposición a Dios. Toda una empresa descabellada. En Patriarcas y Profetas, página 100, encontramos un comentario que nos aclara un poco más. Allí leemos: a medida que los hombres se alejaban de Dios, los atributos divinos, la justicia, la pureza y el amor, fueron reemplazados por la opresión, la violencia y la brutalidad. Aquello parecía una presa desbordada que corría río abajo arrasando con todo por delante y que ningún ser humano podía detener. Pero había alguien que sí podía. Aún en medio de aquella rebelión rampante y avasalladora, había quienes temían al Dios eterno. Estas personas no consentían con la rebelión del momento y pedían a Dios por su intervención. Veamos lo que está registrado al respecto en Patriarcas y Profetas, página 101. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelaran su carácter verdadero. A medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito, pero los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Pero no todo estaba perdido. Al igual que en la rebelión en el cielo, en donde hubo ángeles leales a Dios,
y en la rebelión de Caín, Abel se mantuvo fiel al mandato de Dios, en Babel hubo también quienes se mantuvieron del lado de Dios y sus mandatos y trataron de hacer entrar en cordura y convencer a los rebeldes que estaban en el camino equivocado. Y mientras hacían esto, pedían a Dios que interviniera. Con una mano señalaban el pecado, mientras levantaban la otra al cielo en oración. No le piden a Dios una solución mientras se quedan de brazos cruzados. Patriarcas y Profetas, página 101, registra lo siguiente: los que temían al Señor les imploraron que intercediese. Aquí preguntamos, ¿cuál debe ser la actitud ante la degradación moral de la sociedad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes? ¿Será guardar un silencio cómplice cuando, según Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 9, Dios nos ha constituido en atalayas? ¿Será dejar que la oscuridad reine suprema cuando, según Mateo capítulo 5, versículo 14, Dios nos ha constituido como la luz del mundo? ¿Será dejar que la ley de Dios sea pisoteada cuando, según Isaías capítulo 58, versículo 12, Dios nos ha constituido en reparadores de portillos y restauradores de calzadas? Una cosa es callar por prudencia, como lo dice la palabra en Proverbios capítulo 17, versículo 28, donde dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Y otra cosa es callar por miedo a las consecuencias, miedo a hacer una diferencia, porque esa diferencia va a alterar su zona de confort. Este callar, Dios lo desaprueba, porque lo que Él espera de nosotros, como portadores de luz, está plasmado en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 9, donde Él dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Más claro de ahí no se puede decir. Ante la apostasía, el silencio no es una opción. Pero volviendo a aquellos fieles remanentes del valle de Sinar, revisitemos la actitud que ellos tomaron. En primer lugar, les hablaban a los rebeldes para tratar de hacerlos regresar a la cordura y deponer su rebelión y obedecer a Dios. En segundo lugar, mientras hacían su labor, perseveraban en oración pidiendo a Dios su intervención en tan grave asunto. Entonces, Dios interviene. Génesis capítulo 11, versículo 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí está usando un lenguaje comprensible para los humanos, porque Dios no necesita descender ni acercarse a nada para verlo todo con claridad. Así que aquí usa la palabra desciende para indicar que se involucra, pero no desciende como llega un detective a tratar de reunir pistas que le ayuden a reconstruir una escena de un crimen para averiguar lo que realmente pasaba. No, desciende porque a su trono están llegando múltiples e incesantes oraciones de hombres y mujeres fieles que le piden que envíe una fuerza de choque para disuadir una fiesta fuera de control. Dios decide intervenir para poner fin a la rebelión que, de haberse dejado seguir su curso, habría barrido todo vestigio de justicia, paz, felicidad y seguridad en esta tierra. Mi hermano,
No podemos dejar de clamar por las cosas malas que ocurren día a día a nuestro alrededor, porque cuando el pueblo fiel ora, Dios escucha, desciende e interviene. Sobre este momento coyuntural, este punto de inflexión, Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7 relata que Dios vio que nada los iba a hacer desistir de su obra rebelde y decidió entonces confundir allí su lengua y ya no pudieron entenderse más entre sí. Al respecto, Flavio Josefo agrega lo siguiente: cuando Dios vio que actuaron tontamente, Él no quiso destruirlos completamente, puesto que no crecieron más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores. Pero Él causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos idiomas diversos, y causando con esta multiplicidad de idiomas el no poderse entender unos con otros. Por lo que dice la Biblia y lo que afirma Flavio Josefo, concluimos que en la Torre de Babel ocurrió una especie de Pentecostés, pero a la inversa. Una repartición de idiomas, no para crear unidad, sino lo opuesto, crear una fragmentación que los obligara a dispersarse. Y aquí llegamos al punto más crucial de la rebelión de Nimrod: desafiar la orden de Dios de esparcirse. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, está registrada la instrucción a la primera pareja para fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Este mandato llevaba implícito la dispersión geográfica de las generaciones que fueran surgiendo con el tiempo. De no ser así, la tierra solamente sería poblada en un solo lugar y ese no era el plan de Dios. El mismo mandato fue dado a la familia sobreviviente del diluvio, o sea, Noé y su familia, registrado en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 17, donde se les instruye a ir por la tierra fructificándose y multiplicándose. Como ya mencionamos, Nimrod albergaba un fuerte resentimiento contra Dios y le llevaría la contraria en todo lo que pudiera. El poderoso guerrero expresaba abierta desconfianza en lo que Dios le había dicho a su bisabuelo Noé acerca de no destruir la tierra con otro diluvio, y estaba decidido a no seguir el mandato de Dios de no agruparse y esparcirse por toda la tierra. Estaba cuestionando un claro "así dice Jehová". Estaba en abierta rebelión. Pero la intervención de Dios no solo se limitó a confundir sus lenguas, iba a hacer algo más. Golpeó aquella gigantesca estructura como muestra visible de su desaprobación a la rebeldía de Nimrod y sus gobernados. En Historia de la Redención, página 75, leemos: un rayo del cielo, como una señal de la ira divina, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. De esa manera, Dios quiso mostrar al hombre que Él es el Ser Supremo. Pero vamos ahora a unir todas las piezas del cuadro. Hoy en día hay Nimrods modernos que están edificando nuevas torres de desafío, de desobediencia y de rebelión, construidas no con ladrillo cocido al fuego, sino con el ladrillo de la mentira mezclado con las falsas doctrinas. Todas ellas instigadas por Satanás, el verdadero rebelde, detrás de la primera torre y de las torres modernas que se están edificando delante de nuestros propios ojos. En los tiempos de Nimrod había edificaciones y torres de diferentes tamaños, generalmente de tipo piramidal, que se llamaban zigurats. Pero había una que sobresalía, una que por su tamaño significaba el mayor desafío al Dios creador del universo.
Así también hoy, entre las tantas torres edificadas a base de mentiras y falsas doctrinas, hay una que sobresale entre todas las demás por su particular rebeldía y desprecio a la ley natural que el Creador puso en sus criaturas. Esa torre es el transgenerismo. El mismo poder satánico que silenciosamente estuvo detrás de la rebelión de Nimrod y de Caín para oponerse a Dios, está operando hoy de muchas formas, pero especialmente en el movimiento transgénero. Así como la Torre de Babel, construida con ladrillo cocido y asfalto, formaba parte de una agenda envolvente de rebelión contra Dios, la más reciente torre que se está construyendo ante nuestros ojos hoy, el movimiento transgénero, el cual está siendo levantado con el mismo ladrillo de rebelión y el mismo asfalto del engaño, es también parte de una agenda mayor y más envolvente que busca establecer toda una monarquía basada en la rebelión. Todo en directa y abierta oposición a Dios y su ley. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 101. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el mismo principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. En aquella tierra de Sinar, entre las tantas torres idólatras que se elevaban, la Torre de Babel era la muestra máxima del orgullo rebelde. Hoy día, igual a lo que experimentamos hoy, entre tantas torres de falsas doctrinas que ya han sido edificadas, hay una en especial en construcción y que sus constructores, como Nimrod, quieren que llegue hasta el mismo cielo, desafiando a Dios mismo en su cara. Esa torre, símbolo del orgullo rebelde, es el movimiento transgénero. Pero como en aquel tiempo, también hoy en día hay hijos fieles de todos los rincones y denominaciones religiosas levantando sus manos a Dios pidiéndole su intervención. Dios pronto cerrará la puerta de la gracia y descenderá una vez más y destruirá toda obra diabólica al derramar las 7 plagas postreras. Para entonces, toda suerte humana estará decidida para siempre. Visto el impresionante perfil de Nimrod, vemos claramente cómo encaja este personaje en toda esta línea de descontento, desobediencia y rebelión que trazamos desde el principio. No tenemos un registro de cuántos años vivió, y aunque en el relato bíblico se le mencione como el primer poderoso de la tierra, por su abierta rebelión contra Dios, no es contado como patriarca del pueblo, junto a nombres como los de Abraham, Noé o Jacob. Todos aquellos que comulguen con la idea rebelde de pelear contra Dios serán vencidos por el Cordero y sus nombres aparecerán junto al de Nimrod, marcados para eterna perdición. Dios les bendiga. Gracias por su audiencia y hasta el próximo episodio.